Muy buenas tardes, hermano y amigo que escucha este programa, El Hombre y la Biblia. Un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy, en este programa, El Hombre y la Biblia, continuamos con la serie Sistema de Falsa Creencia. Ya tú sabes que tenemos diferentes tipos de sistema de creencia. Sistema de creencia científico es con relación a Moisés, los profetas, Jesús y los apóstoles. Sistema de creencia científico. Sistema de creencia religioso es con relación a la ley, escribas, fariseos y ancianos. Falso sistema de creencia son mucha variedad de falsos sistemas de creencia. Uno de esos sistemas de falsa creencia es la idolatría. Pero hoy vamos a tener un título especial bajo lo que es falso sistema de creencia. Presta atención a este título porque te va a ayudar bastante. Te va a dar mucha tranquilidad. El nombre al día de reposo, falso sistema de creencia es. Te induce a la idolatría cuando a alguna persona le asigna nombre al día de reposo. Recuerda que el día de reposo de los hebreos tenía 24 horas, pero no hay registro bíblico de que este día hubiese recibido asignación de algún nombre de día. Por eso, nombre al día de reposo, falso sistema de creencia es. Te induce a la idolatría cuando alguien asigna algún nombre al día de reposo, que tiene 24 horas. O sea, el día de reposo que tiene 24 horas no es el séptimo día. No es el séptimo día. Y el séptimo día que se halla en el libro de Génesis capítulo 2 no tiene 24 horas ni tampoco tiene nombre. Nadie me ha podido comprobar que ese día de Génesis capítulo 2 tenía nombre y que ese día de reposo tenía 24 horas. Por eso, nombre al día de reposo, falso sistema de creencia es. Porque ese día de reposo de Génesis capítulo 2 no tenía hora marcada, o sea, no tenía 24 horas porque es eterno. Tampoco tenía nombre asignado. De manera que cuando alguien te dice que un día de 24 horas de reposo del que habla la Biblia en Génesis capítulo 2, está el día, lamentablemente está bajo un falso sistema de creencia. Para eso vamos a hacer alguna pregunta. ¿Acaso te ha pedido Dios que tengamos un día a la semana sin militares? Pues te puedo comprobar que no es así. Porque lo mismo que guardaban el día de reposo, nunca le pusieron nombre. Nunca. A ese día le pusieron nombre. Y dos, los que guardaban ese día de reposo, era un día diferente al séptimo día, pero muy diferente. Porque ese día al que adoraban los escribas, fariseos y ancianos, en Mateo capítulo 28, verso 1, dicen que la tumba de Jesús estaba siendo
protegida por militares. En Marcos 16:1 dice la Biblia que ese día, al que llamaban día de reposo, los guardias estaban cuidando la tumba. En Lucas 24:1, la Biblia enseña que ese día de reposo estaban los guardias cuidando la tumba de Jesús. En Juan capítulo 1, verso 20, la Biblia enseña que los guardias estaban cuidando la tumba de Jesús. Ahí tú podrás comprobar que ese día de reposo no tenía nombre, número uno, porque la Biblia dice que resucitó al tercer día. Tanto lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan, que Jesús resucitó al tercer día. Es evidencia que ese día de reposo que se guardaba por los hebreos no tenía nombre, número uno. Y número dos, es evidente que era de 24 horas, con la puesta del sol. Pues el día de reposo no era colectivo, porque observa que los guardias estaban trabajando ese día conforme a la Biblia ese día que estaban indicando como día de reposo no tenía nombre, y por eso la Biblia dice que claramente que Jesús resucitó al tercer día. No dice que fue sábado, día de reposo. No dice pasado el sábado, sino día de reposo. Hay muchas personas que quieren judaizar sin ser judíos. Ellos no son judíos, pero quieren que todo el mundo sea judío, se judaice, guardando X día de reposo, cuando la Biblia me está diciendo que el día de reposo no tenía nombre. Y que ese día de reposo que guardaban tenía 24 horas. Si no tenía nombre, ¿cómo le asignamos un nombre? ¿Por qué le asignamos un nombre? Si la Biblia no le asignó nombre nunca al día de reposo. A ese día de reposo que se guardaba en aquel tiempo, nunca la Biblia le asignó nombre. Ni lo hizo Moisés, ni lo hicieron los profetas, ni lo hizo Jesús, ni los apóstoles. No tenía nombre ese día y solo tenía 24 horas. La Biblia en Éxodo 20, verso 9, enseña que el día de reposo es equivalente al sábado. Pero la palabra equivalente no es igual. Una cosa es equivalente y otra cosa es que sea igual. Te voy a hacer la siguiente comparación algebraica. Te recuerdo que el álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad de conocida y desconocida de un modo más general posible. Así que la cantidad de conocida la representamos con números y la desconocida con letras. Tú sabes que semejantes son todas aquellas exposiciones a lo que llamamos factores algebraicos. Y son equivalentes cuando tienen el mismo coeficiente y la misma parte literal, pero esto no incluye el exponente. Voy a probártelo fácilmente. No es lo mismo 2x a la 2 que 2x a la 3. Sus resultados son diferentes. Sus productos son diferentes, aunque tienen la misma letra y el mismo coeficiente. El exponente establece la diferencia. 5x a la 2 es igual a 5 por 5, 25. Pero 5x a la 3 es igual a 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces, cuando la Biblia te dice equivalente al sábado, no te está diciendo que es igual al sábado. No te está diciendo que es igual al sábado. ¿Qué pasa? Que ellos usan una herramienta llamada ortografía. Sin embargo, la ortografía no te garantiza que el texto es verdadero. Ninguna ortografía te garantiza que el texto es verdadero. Quien te garantiza que el texto es verdadero es la semántica.
todo judaizante rechaza la semántica porque sabe que la semántica le desnuda toda su mentira. Porque la semántica te enseña a conocer la palabra primero por su imagen y luego por su escritura. La imagen de equivalencia no es lo mismo. Y ahí te puse un ejemplo muy sencillo. 5x a la 2 no es lo mismo que 5x a la 3, aunque su coeficiente es el mismo. Aunque la parte literal es la misma, pero sus resultados son diferentes. 5x a la 2 es igual a 25, pero 5x a la 3 es igual a 125. Entonces, en semántica, que es la herramienta básica para interpretar texto, no es la ortografía. La ortografía no sirve para interpretar texto porque no te garantiza si su contenido es verdadero. Entonces la semántica sí te lo garantiza. Entonces, cuando usamos la imagen nos podemos dar cuenta de que cuando la Biblia dice equivalente, no te está diciendo que es sábado. Lo que la Biblia te está enseñando es conforme a la ortografía, no conforme a la semántica. Pero los judaizantes confunden a la gente y le dicen que equivalente es lo mismo que igual. No es lo mismo. La Biblia te está haciendo ahí una aclaración, la Reina Valera 1960, para que tú no caigas en el error de los judaizantes. Y eso lo vamos a comprobar con los siguientes textos bíblicos para que compruebe que no es lo mismo, porque la Biblia ella misma se interpreta, la Reina Valera 1960, para que no te dejes confundir por los judaizantes, para que no te dejes engañar por los judaizantes. Ahora bien, tomando en cuenta la imagen del día de reposo, podemos encontrar los siguientes detalles. Número 1, Salmo 95, verso 11. Ahí habla de que el día de reposo es eterno. Ahí te puede comprobar la Biblia que ese día de reposo de Génesis capítulo 2, ese día de reposo es eterno. Por tanto, el texto ahí dice claramente que Jehová Dios juró que no entrarían en su día de reposo. De modo que no es un día de 24 horas el día de reposo de Jehová. También en Hebreo 4:3, Hebreo capítulo 4, verso 3, la Biblia te enseña para que no te dejes confundir por los judaizantes, que hay muchos que son judaizantes, que no son judíos, pero quieren que tú seas judío. ¿Por qué? Porque no quieren usar la herramienta correcta que se llama semántica. Esos judaizantes te quieren confundir. Aquí en Hebreo 4:3 la Biblia te enseña, por tanto juré que no entrarán en mi día de reposo. Ahí se confirma que el día de reposo es eterno, que ese día de reposo no tiene 24 horas como el que guardaban los hebreos. Una cosa es el día de reposo que guardaban los hebreos, que tenía 24 horas, y una cosa es el día de reposo de Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, verso 21, la Biblia enseña que Jehová Dios trabajó. ¿Cómo comprobar que Jehová Dios trabajó en Génesis capítulo 2, verso 21? Cuando de la costilla de Adán, cuando de Adán tomó una costilla y le formó una mujer a la que Adán llamó Eva. Entonces, la Biblia nos dice qué día fue que Adán recibió a su mujer.
La Biblia nos dice qué día fue que Dios sacó una costilla de Adán para ser su esposa llamada Eva. Entonces la Biblia me está diciendo que sí, que Dios trabajó después de que del sexto día. Sin embargo, la Biblia no me dice a mí que fue al octavo día. Observa que la Biblia dice, y fue las tardes y las mañanas el primer día, y fue las tardes y las mañanas el segundo día, y fue las tardes y las mañanas el tercer día, y fue la tarde y la mañana el cuarto día, y fue la tarde y la mañana el quinto día, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Más el séptimo día no dice tarde y mañana. Sin embargo, en ese séptimo día, como es eterno, por ser eterno, no dice que tiene 24 horas. Ese día, por ser eterno, descansa, pero luego continúa trabajando y no me dice que fue al octavo día que hizo a Eva. Tampoco me dice a mí la Biblia en Génesis 22, en Génesis 3, 21, Génesis 3, 21, la Biblia no me dice a mí, la Biblia en ningún momento me dice a mí, en Génesis 3, 21, que fue el noveno día, o que fue el día número 10, o que fue el día número 11, no me dice el día en que Jehová Dios le hizo túnica a Adán y a Eva. La Biblia no me dice. Y como la Biblia no me dice el día en que Jehová Dios le hizo túnica a Adán y a Eva, entonces no me vengan a decir a mí que el séptimo día tiene 24 horas. Donde la Biblia no me dice cuándo Dios volvió a trabajar. Cuando la Biblia a mí no me dice cuándo Dios le hizo a Adán una mujer. La Biblia habla de muchos trabajos que hizo Dios. Sin embargo, no me va marcando los días. Sin embargo, no me marca los años. Eso es de los judaizantes. Quererte decir que el día de reposo es el mismo día al que ellos llaman séptimo. Los judaizantes llaman séptimo día a Génesis 2 para descansar, pero todos sabemos que ese día que guardaban los hebreos terminó cuando Jesús resucitó. ¿Dónde dice la Biblia que el día que guardaban los hebreos terminó cuando Jesús resucitó? Gálatas capítulo 4, verso 10 y verso 11. Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio habéis hecho. La Biblia que me está diciendo en Gálatas capítulo 4, verso 10 y verso 11, claramente, que ese día de reposo que guardaban los hebreos, terminó cuando Jesucristo vino. Y ahora el pueblo de Dios no descansa en un día, sino en Jesús. Venid a mí todo lo que estéis trabajado, cargado, y yo os haré descansar. En Juan capítulo 5, verso 17, ya usted podrá saber lo que dice la Biblia ahí. Busca su Biblia. Por favor, vaya buscándola. Yo no sé dónde usted la tiene, pero búsquela. Juan capítulo 5, verso 17, para que usted vea lo errado que están los judaizantes. Esos judaizantes que quieren que usted pierda un día que usted pierda su empleo porque ellos dicen que es el sábado, día de reposo. Esos judaizantes quieren que usted abandone su familia, abandone su responsabilidad con su familia, porque el sábado, según ellos, es día de reposo. Son judaizantes, ni siquiera son cristianos, son judaizantes. Todo lo que le ponen nombre al día de reposo son judaizantes, no son cristianos. Por eso son religiosos. Si fueran religiosos, no fueran cristianos. Y la Biblia enseña bien claro quiénes son los religiosos y por qué son religiosos. Es porque son simplemente idólatras. O adoran un día, o adoran el nombre de un día, o adoran una imagen. Vamos a ver San Juan 5, 17.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús está diciendo mi Padre, o sea, Dios, en ese séptimo día del que los judaizantes de hoy quieren que usted guarde, quieren que usted abandone su familia, quieren que usted pierda su empleo por ese día, por ese sábado. Esos judaizantes, esos idólatras del día sábado, le están queriendo a usted confundir. Porque el texto dice claro, mi Padre trabaja. Entonces, le está diciendo Jesús ahí que ese día no ha terminado. Ese día séptimo no ha terminado. Ese día séptimo es eterno. Porque no tiene 24 horas, ese día eterno, es eterno. Pero los judaizantes dicen que tiene 24 horas. Cuando Jesús está diciendo en la palabra que su Padre trabaja y él también en ese día. Cuando la Biblia me está diciendo que después de que Dios hace a Adán y a Eva, descansa de toda la creación, pero entonces después Dios siguió trabajando porque le hizo ¿qué? A Adán una esposa. Pero después de la esposa Dios le hace túnica a Adán y a Eva. Entonces, no se deje confundir de esos judaizantes porque le pueden hacer perder su empleo. El sábado no puede trabajar, pues te despido de la empresa. Ok, despídame. Queda su familia sin empleo, queda sin sustento. La familia entera van a pasar trabajo. ¿Por qué? Por un judaizante. La palabra es clara y es precisa. La palabra de Dios no confunde a la gente. La palabra de Dios es verdadera. Entonces, aquí le tengo una propuesta para que no se deje confundir por los judaizantes. Gálatas 5:4, puede buscarlo. Gálatas 5:4 le dice de Cristo deligasteis. Oiga lo que le dice de Cristo deligasteis lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Esos de judaizantes son idólatras del sábado. Son idólatras del sábado. Porque la Biblia enseña claro que ese día de reposo que guardaban los hebreos no tenía nombre. Porque incluso la gente contaban los días conforme a algún evento o conforme a un tipo de personaje. Pero la Biblia en ningún sitio dice que se contaban los días como ahora. Hay constancia de 3 tipos de calendario. Uno conforme a las estrellas, ese es el calendario de los egipcios. Uno conforme al sol, el calendario de Roma, el calendario del Papa Gregorio. Uno conforme a la estrella, es de los hebreos. Los 3 calendarios son diferentes y su día de reposo elegido en cada calendario tiene un nombre diferente. ¿Por qué tiene un nombre diferente? Porque la luna tiene 4 estaciones. El sol no tiene estaciones. Las estrellas no tienen estaciones. Entonces, obligatoriamente, el día de reposo tenía que terminar hasta que llegara Cristo. Cristo llegó, pues ya ese día de reposo del calendario hebreo no se debe de guardar. Y de los otros calendarios mucho menos. Porque Cristo es mi descanso. Venid a mí todo lo que estéis trabajado, cargado, y yo os haré descansar. Es Jesús mi descanso. No es el sábado como los idólatras del día sábado. Son idólatras del día sábado porque en la Biblia los hebreos no le pusieron un nombre.
al día de reposo. Y la palabra equivalente no quiere decir lo mismo. La palabra equivalente no quiere decir igual. Porque en semántica equivalente no es igual. No es igual. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Se despide de ti, tu hermano y amigo, Salomón Almanzar Paulino.